Este hotel está en mi terreno, dijo con frialdad, y el aire pareció retumbar con truenos. Al principio, las palabras no fueron captadas de inmediato en la sala. Mucha gente se quedó mirando al nuevo huésped, que no parecía el tipo de persona que normalmente llega al Richworth Grand Hotel a tan tarde. Aquí, la gente está acostumbrada a ver el deslumbrante esplendor de los smokines, los vestidos de noche y las joyas, y no a un veterano anciano empapado y sentado en una silla de ruedas. «Hola, amigo», dijo primero uno de los porteros. Un joven llamado Bob se rió entre dientes y se arregló la librea del pecho. «¿No pareces alguien que posea algo aquí?» Una pequeña rubia, con rizos cuidadosamente peinados, estaba parada cerca. Era Maggie Green, la recepcionista del hotel, intentando mantener en su rostro una estudiada cortesía. Sin embargo, una chispa de desconfianza e irritación brilló en sus ojos. «Buenas noches, señor. Quizás tenga la dirección equivocada», empezó en tono ensayado, como si estuviera saludando a otro invitado adinerado. «Tenemos un evento especial hoy, una gran fiesta para gente adinerada. Y no estoy segura de que tú, quiso añadir, adaptarte al código de vestimenta, pero se mordió la lengua a tiempo. El anciano inclinó ligeramente la cabeza. Bajo la pálida luz de los candelabros eran visibles sus condecoraciones en su gastada túnica, descoloridas, pero aún indicativas de un difícil servicio militar, y en sus manos sostenía una especie de documento doblado, oscurecido por el tiempo, cuyos bordes estaban deshilachados. «Mi nombre es Jonathan Walker», se presentó en voz baja, «y no me equivoqué de dirección. Regresé al lugar donde una vez estuvo mi hogar». Se escuchó una risa desde algún lugar en las profundidades del salón. Uno de los invitados, de pie en el mostrador de recepción con un traje impecablemente planchado, estalló en risas. «¿Casa? ¿Su? ¿Aquí? Este es el Richworth Grand Hotel, amigo mío. Mira a tu alrededor. ¡Qué lujo!». El portero Bob resopló hacia un lado para ocultar su sonrisa y murmuró: «Parece que tenemos un nuevo jefe aquí», dijo, y ya estaba pensando en cómo llamar a seguridad. Pero Jonathan desdobló tranquilamente su viejo documento. Allí, sobre el papel, se veían los sellos oficiales muy descoloridos por el tiempo. Enderezó cuidadosamente los bordes, como si se preparara para presentar una prueba irrefutable. «Este lugar está en mi tierra», repitió nuevamente, «y no importa qué carteles adornen ahora la entrada, qué alfombras estén colocadas y quién reciba las ganancias. He venido por lo que me corresponde por derecho». Los presentes, algunos con una copa de champán, otros con un teléfono inteligente en la mano, comenzaron a susurrar. Se escucharon risas silenciosas entre la multitud. Decían que el pobre anciano estaba loco, buscando un escándalo o tratando de extorsionar dinero. Parecía que nadie tomaba en serio sus palabras, pero, al mismo tiempo, el propio veterano se comportó como si supiera desde hace mucho tiempo que la risa es la primera arma de aquellos que al final pueden estar equivocados. Maggie Green se tensó al ver la seriedad en los ojos del hombre. Ella tragó saliva automáticamente y dio un paso hacia adelante. «Señor, por favor entienda, aquí pagan enormes sumas para pasar el tiempo en condiciones cómodas. ¿Por qué necesitas hacer ruido? Quizás sería mejor que intentaras encontrar refugio donde...». Pero ella se quedó en silencio cuando notó que Jonathan levantaba el documento a la altura de los ojos. En ese mismo momento, otra persona caminó hacia ellos, un hombre alto y seguro de sí mismo, con rasgos faciales fuertes y gemelos brillantes en sus mangas. Su nombre era Harold Browning, y era el gerente del hotel y, de hecho, el heredero al trono de quienes habían construido este imperio de lujo. Cuando habló, su voz adquirió un tono autoritario. «La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién dio permiso para tener un circo en mi salón?». Varios miembros del personal se levantaron de un salto, intentando explicarlo. Maggie miró al portero, Bob, y le suplicó que calmara al huésped en la silla de ruedas. Pero Bob simplemente se encogió de hombros, y Harold, lanzando una mirada altiva a Jonathan, añadió: «¿Entiendes que has entrado en una propiedad privada? Salir inmediatamente». Jonathan no se inmutó. Dobló cuidadosamente su documento y, mirando directamente a Harold, respondió:
Hubo un tiempo en que esto no era solo una propiedad privada, sino mi tierra. Ahora han construido este hotel aquí, probablemente sin pensar mucho en por qué el antiguo sitio de repente terminó en las manos equivocadas. Pero quiero que sepas, no me iré de este edificio hasta que resolvamos esto. Alguien en la habitación bajó la voz. Alguien rápidamente guardó su teléfono en su bolsillo. La tensión llenó el aire, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar justo encima de los brillantes candelabros. Harold se rió entre dientes, imaginando que cualquier tribunal decidiría fácilmente el caso a su favor. Al fin y al cabo, la familia Browning es la propietaria del hotel desde hace muchos años. Pero su mirada hacia las manos arrugadas que agarraban el desgastado documento delataba una ligera preocupación. ¿Quién sabe qué tipo de papeles podría haber allí? «Ya basta de tonterías», espetó Harold. «Todo esto», señaló el lujoso interior, «ha pertenecido a la familia Browning durante muchísimo tiempo. Todos los documentos están en regla y no tememos ningún derecho de propiedad fantasma. A menos que su abogado piense lo contrario, pero dudo que tenga uno». «Estás equivocado», respondió Jonathan suavemente. «Tengo amigos que se encargarán del papeleo. Y yo soy el sargento Jonathan Walker, un veterano de guerra que una vez fue acusado de un delito de apropiación de tierras. Pero pasó el tiempo, la verdad salió a la luz y regresé para restaurar mi nombre». Entre el personal del hotel que observaba esta conversación había un joven de unos 20 años. Su nombre era Carl Jackson. Trabajaba aquí en un puesto de baja categoría. Llevaba equipaje y hacía recados. Al ver la franqueza de Jonathan, Carl sintió simpatía. Había esa sinceridad severa en la voz del veterano mayor que no se podía fingir. «Mi nombre es Carl», le susurró a Maggie, tratando de hablar discretamente. «¿Crees lo que dice?». Maggie agarró nerviosamente la carpeta de papel. «No lo sé, pero parece muy serio». A Harold no le gustan este tipo de historias, preferiría echarlo a la fuerza. ¿Y si todo esto fuera cierto? «Quiero ayudar», murmuró Carl apasionadamente. «Pero tengo miedo de perder mi trabajo». Maggie simplemente negó con la cabeza. Ella sabía que involucrarse en el conflicto enfurecería a Harold. Y esto amenazaba con el despido, algo que muchos no podían permitirse. Pero Carl ya sentía algo dentro, una injusticia que no podía ignorar. A la señal de Harold, los guardias se acercaron al carruaje. Sin embargo, Jonathan no se movió ni un ápice y su expresión permaneció tranquila. «Puedes llamar al ejército», dijo en voz baja volviéndose hacia Harold. «Pero no me voy. El terreno donde se encuentra este hotel pertenecía a mi familia. He pasado por demasiado como para rendirme ahora». Uno de los invitados rió ruidosamente. La atmósfera general de desdén hacia el anciano parecía estar creciendo. Sin embargo, entre esas sonrisas arrogantes ya estaba brotando la primera semilla del desconcierto. ¿Y si había verdad en sus palabras? Nadie se ha dado cuenta aún del gran error que fue burlarse de alguien cuyos derechos y porte militar hablaban de un carácter inquebrantable. Pronto todos descubrirán que sus sonrisas escépticas se convertirán en vergüenza y arruinarán su reputación. Pero en ese momento la gente simplemente se reía. Jonathan Walker lo soportó con indiferencia, sabiendo muy bien que cada risa que hacían solo acercaba el momento de su remordimiento. Había llegado el momento en que Harold Browning finalmente decidió demostrar quién mandaba. Se paró frente a Jonathan, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro lleno de desprecio. «Yo dirijo todo aquí. Y no puedes quedarte sentado en el pasillo para siempre. Aunque estés en silla de ruedas, encontraremos la manera de sacarte de aquí. No me importan tus historias sobre documentos antiguos». Algunos miembros de la multitud sonrieron y asintieron en señal de acuerdo. Una señora con un collar brillante dijo burlonamente: «Un veterano. Quizás solo esté fingiendo por dinero. Esto sucede a menudo, ¿sabes?». Jonathan oyó estas palabras, pero no se inmutó. Había visto peor insensibilidad humana. Lo que más le molestaba era darse cuenta de que haría falta algo serio para sacar a la luz toda la verdad. Y entonces sintió que Carl Jackson se acercaba a él silenciosamente. El hombre miró a la cara del veterano y susurró en voz baja: «¿De verdad tienes pruebas? Quizás haya algunos papeles».
Toma, respondió Jonathan levantando ligeramente el documento oscurecido por el tiempo. Este es un acto militar sobre mis derechos. También hay otros documentos, pero me temo que algunas de las pruebas se han perdido o están guardadas en algún lugar de los archivos. Sé que la familia Browning tiene antecedentes de transacciones inmobiliarias cuestionables. Al oír estas palabras, Harold levantó las cejas. Ah, entonces me acusan de negocios dudosos. Que el anciano esté agradecido de que aún no lo hayan echado a la calle por calumnia. Maggie Green sintió que la tensión aumentaba mientras se dirigía al mostrador. Sabía que un escándalo podría dañar la reputación del hotel y temía que Harold hiciera algo imprudente. Pero el directivo ya tenía una amenaza en sus ojos. «Tú, Carl», se volvió hacia el joven empleado, notando que le susurraba algo a Jonathan. «Será mejor que vuelvas a tu trabajo y ni se te ocurra meterte en cosas que no te incumben». Carl se alisó la camisa del uniforme, tratando de ocultar el temblor en sus manos. «Por supuesto, señor, pero quizás deberíamos darle al señor Walker una oportunidad para mostrar su evidencia». «¿Para qué?». Harold se rió a carcajadas. «No tengo tiempo para tonterías. Tengo un gran evento mañana. No dejaré que algún viejo impostor lo arruine todo». Entonces uno de los guardias, un hombre fuerte llamado Stephen, se acercó a la silla de ruedas por detrás. «Lo siento, señor, pero el gerente dio órdenes. Tendremos que sacarte afuera». Jonathan giró la cabeza y dijo con firmeza: «Puedes intentarlo, pero aún así volveré, y luego vendrán los periodistas a quienes avisaré previamente. Y usted, además, explica por qué está echando a un veterano que está haciendo reclamaciones legales». Estas palabras hicieron que Stephen se congelara. Se imaginó el escándalo que resultaría. Guardias de seguridad arrastrando torpemente a un veterano negro discapacitado fuera del pasillo. Esto claramente no era parte de los planes de Harold, ya que deseaba mantener el estatus de élite del hotel. En el silencio que se formó entre ellos, los invitados comenzaron a susurrar en voz baja. Algunos ya se habían divertido con toda esta escena, como un espectáculo inusual con elementos de drama. En ese momento, uno de los miembros del personal saltó hacia Harold y le susurró algo al oído. El rostro del gerente se distorsionó por un momento, luego le restó importancia y murmuró entre dientes: «Está bien, déjalo toda la noche, pero mantén los ojos abiertos. Debería haberse ido mañana por la mañana. Sí, juro que ese tipo no estará aquí». Habiendo terminado esta frase, Harold se fue rápidamente, dejando tras de sí un rastro de neblina irritada. Jonathan permaneció bajo la atenta mirada de los huéspedes y del personal. No le ofrecieron una silla ni un lugar para dormir, pero no esperaba comodidad. Las ruedas de la silla crujieron suavemente cuando giró y se acercó a la ventana. Allí se detuvo en la pared, como si decidiera no ceder ni un centímetro. Maggie finalmente se acercó a él después de un rato. «Señor, escuche», dijo en voz un poco más baja, intentando que nadie la oyera. «¿De verdad quieres pasar la noche en el pasillo? Este lugar es muy caro y mucha gente no entiende cómo llegaste aquí». «No rompí las puertas, señorita», respondió Jonathan. «Estaban abiertas. Para todo aquel que quiera entrar, ¿no?». Ella se sintió avergonzada y lo dejó sin saber qué decir. Carl, al observar esta escena, sintió una ola cada vez mayor de simpatía por el veterano y disgusto por la arrogancia de Harold. Él entendió que si este hombre no se rendía, significaba que realmente tenía buenas razones. Una vez que la mayoría de los invitados se fueron, el turno de noche tomó el relevo del entretenimiento nocturno. Carl vio a Harold salir del edificio y notó que el gerente estaba enojado y discutiendo sobre algo por teléfono. Tal vez llame a la policía o tal vez negocie un método de fuerza encubierto. De una forma u otra, Carl decidió que no dejaría que el veterano desapareciera. Mientras Jonathan estaba sentado junto a la ventana, mirando el crepúsculo que se extendía más allá del cristal, Carl se acercó a él en silencio y le dijo en voz baja: «Quizás necesites algo». «Agua, frazada». «Gracias, hijo», asintió agradecido el anciano. «Ya estoy acostumbrado a las condiciones difíciles. En las trincheras fue más difícil, pero lo más importante para mí ahora es quedarme aquí y no darles la oportunidad de ocultar los documentos, si tienen alguno».
Estoy seguro de que se pueden encontrar pruebas en los archivos del hotel que demuestren mi propiedad. Carl fingió pensar por un momento, pero por dentro estaba hirviendo. Sintió que esta historia no era solo una fantasía y que Jonathan en realidad podría estar lidiando con algún tipo de estafa. ¿No tienes miedo de que te capturen o te ataquen?, exclamó Carl de golpe. Solo temo al silencio que permite que la injusticia viva, respondió con firmeza el veterano. Créeme, he visto cosas peores que estos arrogantes caballeros y sus guardias. La mirada de Carl se iluminó con determinación. Se dio cuenta de que no podría observar con calma la situación desde fuera. Y aunque valoraba su trabajo, no quería permanecer bajo el mando de Harold, sabiendo que a él no le importaban la ley y el honor. Finalmente, Carl sugirió en voz baja: si quieres, intentaré entrar en los archivos económicos. Quizás haya algo allí que pueda ayudarte. Jonathan sonrió agradecido. No te estoy pidiendo que arriesgues tu trabajo, muchacho. Quiero resolverlo yo mismo. No estoy acostumbrado a hacer la vista gorda ante lo que está mal, respondió Carl. Así que esa misma noche entraron tácitamente en una alianza, mientras Harold se devanaba los sesos pensando en cómo sacar de allí a ese testarudo inválido. Carl iba a buscar la verdad. Esta determinación sentó las bases para el enfrentamiento que se avecinaba y que le costaría a Harold pérdidas mucho mayores de las que hubiera podido imaginar. Algunos de los testigos al azar que dormitaban en el bar todavía intentaban contener la risa mientras miraban al veterano, que se había puesto gris por el frío. Pero nadie sabía que mañana sería un punto de inflexión, cuando la verdad empezaría a fluir como un río que rompe una presa. Era tarde en la noche. El ruidoso vestíbulo estaba vacío. Solo unos pocos huéspedes se desplazaban del bar a sus habitaciones. Las luces de los pasillos estaban atenuadas. La mayoría de los empleados se habían marchado y solo los guardias de seguridad estaban de guardia en los monitores. Jonathan no tenía prisa por salir del vestíbulo, dándose cuenta de que en ese momento, al amparo de la oscuridad, el hotel podría estar intentando ocultar documentos importantes. Carl Jackson buscaba un momento para colarse en las habitaciones donde habitualmente se guardaban los papeles del hotel. Con su uniforme parecía un empleado normal. Nadie le prestaba mucha atención cuando deambulaba por los pasillos. Pero aún temía que cualquier movimiento en falso y Harold lo acusara de robo o sabotaje. Tras abrir la puerta de servicio con llave, Carl recorrió un estrecho pasillo que conducía a una pequeña sala con estanterías de archivo. El cartel en la puerta decía: Archivos administrativos. El tipo se acercó de puntillas e insertó con cuidado la llave maestra. Un clic silencioso y la puerta cedió. Era un poco estrecho dentro. Las paredes estaban llenas de estantes altos con carpetas y carpetas. Una lámpara tenue bajo el techo apenas iluminaba los rincones. Carl encendió una lámpara de mesa adicional, tratando de no llamar la atención hacia el exterior. Luego comenzó a ordenar los archivos perfectamente ordenados. En uno de los estantes vi una carpeta gruesa con la inscripción: Documentos sobre ordenación territorial, años 73 a 75. Se le hundió el corazón. En esos lugares y fechas, a juzgar por las palabras de Jonathan, se podían esconder las pruebas de la apropiación ilegal del sitio. Al abrir la carpeta, Carl comenzó a hojear rápidamente las hojas amarillentas. Había referencias a transacciones en diferentes territorios, y algunas páginas contenían formulaciones jurídicas poco claras, pero una entrada le llamó la atención. Terreno, Condado de Thompson. Antiguo propietario Walker, Jonathan L. Veterano, embargado debido a condena. Más referencias a drogas, armas y otros artículos. Así que realmente fue acusado, susurró Carl para sí mismo. Pero porque es libre y llama a este lugar suyo. Pasó la página y se quedó sin aliento. Había una nota: el veredicto ha sido revisado. Los cargos se han declarado infundados y no probados adecuadamente. Se reconoce al propietario de Walker. Aquí el texto estaba interrumpido por un borde roto. Luego había un inserto fechado que decía: la justificación entra en vigor. Y otra fecha imprecisa, poco clara, debido al largo almacenamiento. Carl se dio cuenta de que si Walker hubiera sido absuelto, la tierra debería haberle sido devuelta, pero esto no sucedió.
Lo más probable es que alguien de las estructuras de poder anteriores asociadas a la familia Browning sobornara a las personas adecuadas y el asunto quedara silenciado. Y el propio Jonathan probablemente en ese momento fue considerado desaparecido, en combate, o simplemente no quería ser escuchado. Entonces Carl oyó pasos fuera de la puerta y se quedó paralizado. Las voces apagadas de los guardias aparentemente pasaban de largo. El chico rápidamente tomó algunas fotografías con la cámara de su teléfono y cerró cuidadosamente la carpeta, volviéndola a colocar en su lugar. Ser atrapado aquí significa firmar su propio despido y posiblemente ser objeto de cargos. Cuando los pasos se alejaron, Carl salió de la habitación tratando de actuar con naturalidad. Sus rodillas temblaban ligeramente por el estrés que había experimentado, pero en su interior la emoción bullía. Había encontrado pruebas claras de que la historia de Jonathan Walker no era una fantasía loca, sino la verdad sobre un hombre que había sido injustamente privado de su tierra. Al regresar al salón, vio que Jonathan todavía estaba allí. Carl se guardó el teléfono en el bolsillo, se acercó y dijo en voz baja: «Encontré la confirmación de tu versión. Hay documentos donde usted figura como propietario anterior y se menciona que fue absuelto. Pero todo es aún más confuso. Parece que algunos de los papeles fueron falsificados». Jonathan miró al chico y asintió agradecido. «Gracias por tomar el riesgo. Así que hay esperanza. Podemos hacer esto público. Lo único que hace falta es que algún periodista o abogado se aferre a esta evidencia». Carl también asintió y luego añadió: «Se teme que Harold intente destruir u ocultar los documentos si percibe una amenaza». Al oír esto, el veterano miró hacia la oscuridad fuera de la ventana. «Por eso debemos actuar con rapidez. Tienen un gran evento mañana. Estoy seguro de que habrá periodistas e invitados adinerados allí. Este es el momento perfecto para revelar la verdad en público». Así nació el plan para la próxima confrontación pública. Carl y Jonathan, aparentemente dos personas sin poder ni dinero, deciden luchar por la justicia contra todo el sistema, personificado por la familia Browning. La hora de la noche se acercaba al amanecer. Carl se retiró a su habitación y Jonathan, tras haber llevado la silla de ruedas hasta un rincón alejado del pasillo, cerró los ojos y descansó solo un poco. Estaba reuniendo fuerzas antes de la terrible batalla que le esperaba mañana. Llegó la noche siguiente y el Ridgewood Grand Hotel estaba lleno de una multitud heterogénea de hombres de negocios, miembros de la alta sociedad, socios y algunos periodistas invitados por Harold Browning. Se celebró el aniversario del hotel con un exquisito buffet, champán y grandes discursos. Harold planeaba presumir en la fiesta, alardear de los ingresos del hotel y de los nuevos proyectos de inversión. Sin embargo, ya al comienzo del evento, algunos de los invitados notaron rumores sobre un extraño incidente de la noche anterior. Había rumores de que un cierto veterano discapacitado irrumpió en el vestíbulo y se declaró el verdadero dueño del hotel. La mayoría de la gente tomó estos rumores como una broma, sin sospechar que la verdad estaba a punto de salir a la luz. El escenario del salón central estaba decorado con flores y detrás colgaban grandes pancartas con la inscripción: «El hotel cumple 30 años. Bienvenidos». Los invitados, vestidos con smokings y vestidos, se reían entre sí mientras bebían bebidas caras. Entre esta gente, Carl caminaba entre la multitud, empujando delante de él una silla de ruedas en la que estaba sentado Jonathan Walker. El veterano vestía una vieja chaqueta militar con condecoraciones y en sus manos sostenía la misma carpeta desgastada con documentos. Detrás de ellos había una joven bajita con una grabadora y una cámara, una periodista llamada Leslie Rogers, a quien Carl había logrado contarle los hechos que habían salido a la luz. «Carl, ¿quién eres tú para traer aquí a desconocidos?». Maggie siseó enojada al notar su presencia. Quería evitar un gran escándalo, aunque comprendía que quizá ya fuera demasiado tarde. «Lo siento, pero no puedo hacer otra cosa», dijo Carl brevemente, sintiendo cómo todo dentro de él se contraía por la adrenalina. Avanzaron hacia el escenario, donde Harold pronunció un discurso sobre la orgullosa historia del hotel y sus
increíbles perspectivas para el futuro. Las cámaras de los fotógrafos disparaban los flashes y los invitados escuchaban aplaudiendo. Pero, de repente, muchos se dieron cuenta de cómo un anciano afroamericano, uniformado y con muchos premios militares, se dirigía directamente al escenario. «¿Qué pasa aquí?», exclamó Harold al ver a Jonathan. Su rostro palideció, pero intentó mantener una apariencia de seguridad. «Ordeno a los guardias que retiren a este hombre inmediatamente». Los guardias uniformados dieron un paso adelante, pero entonces Leslie Rogers declaró en voz alta: «Soy representante de los medios de comunicación. Tengo derecho a estar aquí por invitación de Harold Browning, ¿verdad? Y quiero entrevistar al señor Jonathan Walker, quien dice ser dueño de esta tierra». El público empezó a susurrar animadamente. Algunos sacaron sus teléfonos para filmar, mientras otros estiraron el cuello para ver mejor la extraña escena que se estaba desarrollando. Harold, acercándose al carruaje, dijo con los dientes apretados: «Interrumpiste mi discurso. Salir». Pero Jonathan giró la cabeza hacia el micrófono que colgaba en el escenario y dijo con voz tranquila pero segura: «Por favor, preste atención por un momento. Soy el sargento Jonathan Walker, del ejército de los Estados Unidos que sirvió en Vietnam. Una vez me privaron de todos los derechos sobre la tierra que pertenecía a mi familia. El terreno donde ahora se encuentra este hotel». Un tenso silencio reinaba en el pasillo, interrumpido por el susurro de telas caras y gemidos apagados. Leslie levantó la grabadora para que cada palabra quedara grabada. Carl, que estaba cerca, le entregó a Jonathan varias hojas impresas que habían logrado preparar a partir de materiales de archivo. «Estos documentos demuestran», continuó el veterano, extendiendo los papeles al borde del escenario, «que me incriminaron por un delito grave para quitarme el terreno. Sin embargo, la sentencia fue revisada y fui absuelto. Pero mi propiedad ya pasó a la familia Browning». Uno de los invitados, un distinguido hombre de negocios con traje, frunció el ceño ante las acusaciones, y un hombre llamado Richard Stone, que había invertido grandes sumas en el proyecto de expansión del hotel, exigió: «Señor Browning, si estas afirmaciones son incluso parcialmente ciertas, significa que toda la transacción es ilegal. No quiero invertir dinero en una propiedad donde hay negocios turbios». Harold se puso morado. Agarró el micrófono bruscamente. «No le escuches. Él es un impostor. Su historia no está verificada. Tenemos todos los papeles legales», pero Leslie Rogers logró intervenir. «Ya hemos realizado una comprobación preliminar. Tengo copias de registros gubernamentales que prueban que el cargo contra Jonathan Walker resultó ser falso. Además, en su archivo, nuestro empleado asintió a Carl. Tomó fotografías de registros que indican colusión con funcionarios para registrar silenciosamente la tierra a nombre de la familia Browning». Se escuchó un jadeo de sorpresa. Los invitados comenzaron a discutir algo acaloradamente entre ellos. Los periodistas que Harold había invitado para fines de relaciones públicas ahora rodeaban a Jonathan, protegiéndolo con su presencia de cualquier posible agresión. Carl vio que las manos de Harold temblaban de rabia y supuso que el gerente comprendió que no solo su reputación, sino también todo el apoyo financiero del negocio se vería afectado. «No tienes derecho», empezó Harold, pero su voz se quebró traicioneramente. «Esto es una provocación. Estos papeles pueden ser falsos. Entonces, ¿por qué hay referencias al sitio en su propio archivo?». Jonathan replicó: «¿Y por qué quisiste echarme inmediatamente sin permitir el diálogo?». El público, enardecido por tal sensación, comenzó a expresar en voz alta su descontento. Algunos invitados, entre ellos Richard Stone, hablaron de la posibilidad de que los inversores abandonen el grupo. Los periodistas, sin embargo, estaban ávidos de detalles. Uno de ellos le preguntó a Harold: «Señor Browning, ¿qué opina sobre las acusaciones de que su familia obtuvo esta tierra testificando falsamente contra un veterano de guerra?». Ante estas palabras, Harold perdió toda la arrogancia que le quedaba. Murmuró algo ininteligible como: «Los documentos están obsoletos. Los últimos trámites ya se han resuelto», pero no sonó convincente. Leslie Rogers se apresuró a señalar: «Si el tribunal confirma los hechos del fraude, el hotel podrá pasar al legítimo propietario del terreno, es decir, al señor Walker».
¿Te das cuenta de esto? Harold sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Las cámaras destellan, los invitados dejaron de sonreír, convirtiéndose en espectadores de un drama ruidoso. Finalmente, cansado del ataque, Harold arrojó el micrófono al suelo y salió corriendo de la sala, abriéndose paso entre la multitud atónita. Varios empleados corrieron tras él, claramente no queriendo ser bombardeados con preguntas de la prensa. Permaneciendo en el escenario, Jonathan recogió tranquilamente sus documentos. No había una sonrisa triunfante en sus labios, solo una determinación cansada pero fuerte. Carl sintió que le temblaban las manos porque acababa de participar en el derrocamiento del gobierno de Browning. Los invitados se acercaron al veterano uno tras otro, algunos por curiosidad, otros por simpatía. Los periodistas competían entre sí para hacer preguntas. «No busco venganza», explicó Jonathan, «solo justicia. Durante muchos años me consideraron un criminal o un muerto, y yo solo estaba tratando de recuperar lo que pertenece a mi familia». Leslie Rogers escribió cada palabra. Ella entendió perfectamente que este escándalo se convertiría en una gran historia y resonaría en todos los portales de noticias. Carl, al ver todo esto, sintió una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que aún había una batalla legal por delante y que Harold podría intentar vengarse, pero ahora la verdad estaba a la vista de todos y sería mucho más difícil ocultarla. Cuando el ruido y la confusión se calmaron un poco, Jonathan murmuró: «Gracias por creerme», le dijo a Carl. «Sin vuestra ayuda, no habría podido abrirme paso ante el público». «No se ha rendido, señor», respondió el muchacho. «Simplemente hice lo que creí correcto». Así terminó una velada que Harold esperaba convertir en una brillante celebración, pero que resultó en una rotunda revelación. Cámaras y grabadoras capturaron el momento en que Jonathan Walker reveló la verdad sobre su tierra y puso a la familia Browning bajo condena pública. El tiempo pasó y tras la fuerte publicidad, las autoridades judiciales no pudieron dejar el caso en la sombra. La investigación reveló documentos y acuerdos falsos que confirman el hecho de una transacción ilegal con un terreno. Los periódicos escribieron sobre el fraude, sobre el veterano olvidado y también sobre cómo Harold Browning se escondió de los periodistas para evitar preguntas directas. La Fiscalía del Estado abrió un caso formal y pronto comenzó el juicio, en el que los abogados de Jonathan Walker presentaron todo el material que habían recopilado. Papeles de archivo donde figuraba como propietario del terreno, acusaciones falsas de delitos y documentos que indicaban la participación de ciertos funcionarios en la transferencia de la parcela a la familia Browning. Harold intentó resistirse, contrató abogados caros, pero la ola de resonancia pública y los hechos irrefutables hicieron su trabajo. Los inversores, uno tras otro, se negaron a financiar el hotel para no manchar su nombre participando en el escándalo. El personal, incluida Maggie, adoptó una actitud de esperar y ver, ya que sus opiniones importaban poco. Carl Jackson, que permaneció en el hotel solo nominalmente, ayudó a Jonathan a llegar a las audiencias judiciales. Llevó sus archivos con documentos y anotó cada palabra de los jueces y abogados. A veces Carl era amenazado por personas desconocidas y a veces lo seguían por la noche, pero el chico no retrocedía, dándose cuenta de que la victoria estaba cerca. Después de varios meses, de lo que fue una dura prueba para Jonathan, el tribunal dictaminó que el terreno en el que se construyó el Ridgeworth Grand Hotel había sido efectivamente tomado ilegalmente. Esto significa que el derecho de propiedad de este sitio todavía debería pertenecer al sargento Jonathan Walker. La historia de cómo luchó para superar las mentiras y el abandono circuló ampliamente en los medios. El día en que al veterano le fue entregado ceremoniosamente el certificado oficial de restauración de los derechos de propiedad, Carl lo llevó en la misma silla de ruedas al edificio del hotel. Irónicamente, ningún guardia se rió ni intentó detenerlo ahora, porque ahora era efectivamente el dueño del lugar. Maggie, al ver que Jonathan se acercaba, miró hacia otro lado con respeto. «Felicitaciones, señor Walker. Me alegra que todo esté aclarado». Su voz temblaba de confusión. Jonathan simplemente asintió. No sentía ninguna malicia hacia aquellos que se comportaban con arrogancia y cobardía.
Le parecía que muchos en el hotel eran rehenes del sistema que dirigía Harold. Ahora Browning y sus familiares han retirado sus reclamos sobre el hotel y se están escondiendo por temor a nuevas demandas. Si no le importa, dijo Carl en voz baja, me gustaría seguir trabajando aquí, ayudando a poner todo en orden. Pero usted decide, señor. Me encantaría tenerte en el equipo, respondió Jonathan con un destello de calidez en sus ojos. El hotel necesita una persona confiable. Quiero que este lugar no sea un símbolo de engaño, sino un lugar donde todos puedan sentirse respetados. Así, el suelo bajo los pies de Jonathan Walker adquirió nueva firmeza. Tenía muchos planes, por ejemplo, convertir varias salas en un pequeño monumento conmemorativo para los veteranos, tal vez crear un fondo para ayudar a los que regresaban de la guerra, pero sobre todo quería sentir que sus esfuerzos no eran en vano. A última hora de la tarde, cuando el bullicio ya se había calmado, Jonathan se encontraba en el mismo salón en el que una vez había experimentado el ridículo y el desprecio. La luz de los candelabros era suave, las alfombras estaban impecables, pero esos signos de lujo ya no eran importantes para él. Lo más importante es que había recuperado el derecho por el que había luchado durante más de la mitad de su vida. Las ruedas de su silla se deslizaban suavemente sobre el suelo pulido. En el reflejo de la puerta de cristal se veía un veterano de pelo gris, con medallas y una sonrisa tranquila. Recordó cómo una vez alguien se le acercó en ese lugar, burlándose de él y exigiéndole que se fuera. Ahora nadie se atreve ni siquiera a mirar. Carl lo observó desde detrás del mostrador, sabiendo que su amistad con este veterano había sido un punto de inflexión en su propio destino, y Leslie Rogers, esa periodista, ya estaba preparando un gran artículo con el titular «Veterano demuestra, la verdad es más fuerte que el dinero». Esta historia de un destino roto, maquinaciones y perseverancia humana ganó popularidad, convirtiéndose en un símbolo de la victoria de la justicia sobre el cinismo. Jonathan se detuvo en medio del vestíbulo, cerrando los ojos por un momento. Se imaginaba que sus seres queridos estaban cerca, su esposa, tal vez su hija, si lo miraba desde el cielo o desde lejos. Quizás esté en silla de ruedas, pero por dentro se mantiene muy recto. Respirando profundamente, pronunció en voz baja las palabras que se convirtieron en un punto simbólico en su lucha. Cabalgó sobre el mismo suelo que una vez rebotó en sus ruedas, ahora pulido en su honor. Así terminó la lucha del anciano veterano por sus derechos legales, pero en realidad esto fue solo una nueva etapa, demostrando que incluso las personas más arrogantes pueden caer si sus vergonzosas mentiras salen a la luz. Y ninguno de los que ayer se rieron de Jonathan Walker se atrevió a dudar más de su fuerza.